Amarillo como los girasoles, escrito y narrado por Janice Moon. Capítulo 8. Candy dice: anteriormente te platiqué que a Terry por derecho le corresponde heredar el título de duque, pero él no quería dicho título porque no le gustaba ese mundo de nobles y monarcas. Le parecía que todos eran una bola de hipócritas, en especial su madrastra, ya que en apariencia era una buena mujer, pero en privado era cruel y malvada. Lo maltrataba, lo humillaba, le decía que un día entraría por la noche a su habitación y que con un puñal le arrancaría el órgano masculino que tiene entre las piernas. Así que el inocente niño no podía dormir por la noche, pensando que en cualquier momento lo lastimaría. Hasta que un día lo arrojaron en un internado. Pero a pesar de estar en el internado, esa mujer siempre se encargó de causarle mucho dolor durante toda su infancia y parte de su adolescencia. Así que a la primera oportunidad se escapó de Londres y buscó a su madre, a Eleanor Baker, en Nueva York, la cual lo recibió con inmenso gusto y lo introdujo en el mundo de la actuación. Después, nos conocimos, nos casamos y nos fuimos a vivir a un hermoso departamento, hasta que un día llegó a nuestro hogar un fino sobre con el sello real procedente de Londres, Inglaterra. Era una carta del tío de Terry, el mismísimo rey Jorge. En ella explicaba que, cuando Richard nació, se hizo un compromiso matrimonial entre él y la hija del rey de Francia. Ese compromiso se hizo para crear una alianza entre las dos naciones. Desde temprana edad se le dijo que él tenía una novia, pero no la conocía, y no la conoció sino hasta la edad de 14 años, que fue cuando los presentaron. El nombre de la chica era Galatea. Pero a Richard no le gustó la chica, porque a pesar de que físicamente era muy linda, ella era bastante irritante en su forma de ser, en su forma de hablar. Hablar con ella era bastante estresante. Además, siempre andaba a la servidumbre tras de ella, pues para todo dependía al 100% de los sirvientes. No hacía nada por ella misma, y no era porque estuviera enferma, sino porque estaba mimada por sus padres. Galatea llegó a ser una pesada carga que Richard tenía que soportar. Sin embargo, él tenía la esperanza que ella se decepcionara de él. Pero no fue así. Conforme pasaba el tiempo, ella se enamoraba más y más del joven príncipe. Por más que Richard le manifestaba abiertamente que no la quería, siempre le decía que lo mejor era disolver el compromiso, que ella tenía todo el derecho de escoger a su futuro esposo y no el que sus padres le impusieran. Pero ella siempre le dijo que jamás terminaría con el compromiso porque lo amaba. Obvio que no era amor, simplemente que Richard era bastante atractivo y su masculina belleza era lo que lo hacía que ella se aferrara a él. A la edad de 19 años, le dijeron a Richard que Galatea y sus padres se presentarían en el castillo para fijar la fecha de la boda. Esa misma noche, Richard huyó a Estados Unidos, dejando una carta diciendo que jamás se casaría con Galatea, ni con nadie más. Únicamente se casaría hasta que se sintiera enamorado. Viajó a Estados Unidos y conoció a la joven actriz Eleanor Baker. Él mismo me dijo que fue amor a primera vista. Ella logró deslumbrarlo, primero por su belleza y después por su dulzura. Así que con el tiempo se casaron en secreto, para no afectar la carrera de ella, y porque Richard no quería que sus padres lo encontraran. Tiempo después, Eleanor dio a luz a un hermoso bebé, o sea, a ti, querido sobrino.
Hasta que un día Eleonor estaba en su camerino y dos hombres entraron. Le dijeron que si no se alejaba de Richard, exterminarían a su bebé. A Richard le escribieron una carta exigiéndole que se divorciara de Eleonor y que si no lo hacían, eliminarían tanto a ella como a su pequeño hijo. Un día el niñito desapareció, fue secuestrado. Lo buscaron durante horas hasta que lo encontraron en una de las butacas del teatro. Nunca se supo quién lo secuestró ni quién lo metió al teatro. Fue entonces que comprendieron que las amenazas eran reales. Richard, enfurecido, viajó a Londres para hablar con su padre, pero en el muelle ya lo estaban esperando. Lo golpearon y le dijeron que era su última oportunidad. Si no cumplía con su compromiso con Galatea, entonces ella, o sea, Eleonor, y el bebé morirían. Todo golpeado, lo fueron a aventar al castillo. Mi padre, el entonces rey, le dijo a Richard que no era el autor de esas amenazas, que seguramente era el rey de Francia, pero sin pruebas no puede hacer nada. Entonces la única manera de protegerla era que Richard se alejara de ella, pero que al niño lo trajera con él a Londres, que él personalmente se encargaría de que nadie le tocara ni un solo cabello. Fue entonces que Richard y Eleonor no les quedó más que separarse por el bien de su hijo, o sea, por tu seguridad, querido sobrino. El matrimonio se declaró nulo y a Richard no le quedó más que casarse con aquella nefasta mujer que al parecer no sabía nada al respecto. Richard le dijo la verdad a Galatea, que su amor por Eleonor era tan grande que estaba dispuesto a sacrificarse por ella, que se casaría obligado y sin amor, pero que le haría con una sonrisa fingida, con la condición que jamás tocara a su hijo, que si alguna vez le encontraba, aunque fuera un moretón, la haría pagar muy caro. Pero ahora las personas que se opusieron al matrimonio entre Eleonor y Richard ya han muerto, o sea, tus abuelos y los padres de Galatea, y yo como soberano rey no me opongo a la felicidad de mi hermano Richard. Por tal motivo ya se divorció de Galatea, y para cuando leas esta carta, seguramente tus padres ya estén juntos de nuevo. Para no ser un escándalo, el divorcio fue en secreto, pero Richard ya no puede ser duque, y tú, como el primogénito, te corresponde el título. Espero desde lo más profundo de mi corazón que aceptes venir a Londres para hacer el trámite correspondiente. Además, aceptando el título, será de alguna manera una forma de vengarte por todo lo que pasó. Sé que te casaste con una plebeya. A mí eso no me importa. Créeme, no soy como mis padres. Tu esposa será bien recibida. Querido sobrino, espero recibir una respuesta positiva. De verdad, espero que aceptes el ducado. La carta estaba llena de detalles de los cuales Terry no estaba enterado. Nunca se imaginó que sus padres fueran obligados a separarse. Todo este tiempo pensó que su padre era un desgraciado por haberse divorciado de su mamá, pero es que Eleonor jamás le contó nada. Candy dice: mi esposo jamás lloraba. Era un hombre de acero, pero esa noche lloró como nunca. Estaba consternado por enterarse de toda la verdad y me dijo: yo pienso que el autor no fue el rey de Francia, ni mis abuelos, sino la misma Galatea. Lo digo porque una vez me llevó a rastras al matadero y me obligó a mirar cómo castraban a los cerdos y me dijo que algún día me haría lo mismo. Entonces, si fue capaz de obligar a una criatura inocente a mirar esa desagradable escena, creo que es capaz de cualquier cosa. Cuando mi esposo me dijo aquellas palabras, yo también lo creí. Pero en fin. Bueno, cuando mi suegro se presentó en la puerta de nuestro hogar
y le pidió a Terry que tomara el ducado y la herencia, mi esposo no dudó en aceptar. Pero en definitiva, la detallada carta del rey fue fundamental para que él tomara esa decisión. Si tan solo Terry y yo nos hubiéramos imaginado de la pesadilla que nos esperaba en Londres, créemelo, William, créemelo, que jamás hubiéramos ido. Candy ya no pudo seguir con su relato, porque el hecho de recordar todo el infierno que vivió en Londres la hizo estallar en llanto. Tanto así que se aferró al imponente hombre, se acurrucó en su seno y se dejó consolar por él. No fue que William se aprovechara de Candy, sino que el momento se prestó para que el rubio le diera un beso en los deliciosos labios de Candy. Ella estaba tan vulnerable y deseosa de consuelo que se dejó besar por aquel hombre. Esta vez la rubia no lo detuvo. Muy al contrario, le correspondió los besos y caricias, lo dejó avanzar hasta algunas partes de su cuerpo, pero cuando sintió que el imponente hombre le quería quitar el vestido, su gran sentido de lealtad a Terry la hizo reaccionar y lo alejó de ella. Candy dice: discúlpame, William, no quiero ser grosera contigo, pero necesito estar sola por unas horas. Si gustas, más tarde continuamos charlando. Solo necesito ir a mi habitación. Eleanor estaba en la habitación y la ve llegar roja de la cara y agitada. La experimentada mujer inmediatamente supo porque Candy venía toda agitada. Así que dijo: Candy, sé que tú y William se gustan y por mí está bien. Yo que más quisiera que tú y mi hijo estuvieran juntos, pero sabes que eso es imposible. Así que deberías darle una oportunidad al pobre hombre que se ve que está súper interesado en ti. Candy abre muy grande los ojos. Está muy sorprendida de las palabras de Eleanor. Continuará.